Capítulo 12. Respondió entonces Job diciendo, Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes, y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas, y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones, y él las destruye, esparce a las naciones, y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Capítulo 41. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado, y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado, y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo, y me dijo, Este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro, y afuera de ella, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera,
y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa